Y muy bienvenidos nuevamente a este episodio de del podcast de Acts 29 Latinoamérica. Qué bueno, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y mi nombre es Facundo Luzardo, pastor de la Iglesia Bautista de Ulam en la ciudad de Las Piedras, Uruguay. Y como siempre me acompaña nuestro querido director de Latinoamérica, Francisco Benfeld, que además también es pastor de la Iglesia Casa de Libertad en Ciudad de Guatemala, Guatemala. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Andas bien? Bien, gracias Facundo. La verdad que contento de compartir con ustedes, contento de seguir discutiendo estos temas y realmente contento ¿sabes? Al ir discutiendo estos temas nos da una oportunidad también de ir viendo y reconociendo la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras iglesias en cada etapa poder recordar eso y celebrarlo y en cuanto a la superación de cada etapa poder ver también lo que Dios hizo. Así que muy contento de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que podemos compartir ahí cada 2 semanas. Y nos acompaña nuevamente también en este episodio nuestro gran amigo Rubén Pana, pastor de la Iglesia Alumbra en Barranquilla, Colombia. Y bueno, también ya en el episodio anterior hicimos la presentación completa con su esposa Mariana, sus hijas, otra vez, el ministerio también que tienen. Todo desde cero. No, pero eso es para que la gente diga ¿quién es Rubén? Vamos a escuchar el episodio anterior si no lo escuchamos. Así que Rubén, estamos muy alegres de poder compartir un segundo episodio con nosotros. Así que gracias por estar acá con nosotros. Y recordamos que seguimos episodio a episodio transitando esta temática de las diferentes dinámicas de liderazgo y cómo el tamaño de una iglesia influye en el funcionamiento de la iglesia en base a un artículo de Timothy Keller que escribió hace algunos años, y este artículo, bueno, lleva un poco ese nombre, ¿no? De las dinámicas de liderazgo y el tamaño de las iglesias. Y en el episodio anterior en realidad estuvimos hablando de que las características de las iglesias recién plantadas, y muy interesante. Si no lo escucharon, vayan para atrás porque también nos metemos en ese tema, ¿no? ¿Qué se diferencia una iglesia muy pequeña de un grupo casero, y varias de las características que creo que hay muchas iglesias en Latinoamérica que quizá por mucho tiempo están dentro de estas características, y es súper importante porque además conversamos quizá alguno de los cambios o alguna de las transiciones o de las crisis que se atraviesan para poder seguir creciendo y que la gente también pueda acompañar en deseo y también en práctica cómo poder seguir creciendo y no quedarse solamente conforme con la linda intimidad familiar que se disfruta cuando somos tan poquitos. Y ahí es que pasamos ya a lo que vamos a estar conversando hoy, que es algunas características de las iglesias pequeñas, que bueno, eso ya es todo un tema, ¿no? Discutimos ahí fuera de la grabación, porque Keller define las iglesias pequeñas como iglesias entre 40 y 200 personas, que bueno, son iglesias que ya salieron de una casa y ya se buscaron y consiguieron su propio local, o están alquilando o rentando un lugar para poder reunirse. Pero también, bueno, lo primero quizá para conversar es esto, ¿no? Nosotros decimos que, por lo menos en nuestro contexto de Latinoamérica, tendría que haber, por lo menos, eso de 40 a 200 tendríamos que dividirlo en dos o tres partes. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que quizá se diferencia un poco este concepto que tiene más dentro de Estados Unidos Tim Keller? No sé, Rubén, ¿qué piensas sobre eso? Pues yo creo que hay una parte financiera quizás también. Podemos ver la parte financiera, la adquisición de las finanzas por causa del trabajo es menor en Centro y Suramérica, ¿verdad? Entonces, él dice, por ejemplo, que ya una iglesia de 40 a 200 personas tiene que estar pensando en contratar. Entonces, yo creería que una iglesia de 80 personas, dependiendo de dónde está, en Sudamérica o en Centroamérica, que la mayoría de veces está en barrios normales, ¿verdad? No de estratos altos. Yo creo que todavía no van a poder contratar a una persona 100% o full time, ¿verdad? Entonces, creería que ya ahí, desde la parte financiera, pueden haber más, pero desde la parte financiera no podríamos poner una iglesia de 41 personas hasta 200 personas como
en el mismo rango de una iglesia pequeña, creería yo. No sé, Pastor Francisco, ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que al final va a ser una cuestión de capacidad del líder principal, lo que va a determinar dónde termina ese rango de lo que él está llamando una iglesia pequeña. Y esto pues va a tener que ver, uno, con cuestión de personalidad, de la capacidad del líder, y dos, pues con una cuestión pues, sociológica global, dependiendo del estudio que estás leyendo. Hay estudios que te dicen que un pastor va a tener la capacidad de solo él pastorear hasta 75 personas. Hay estudios que te dicen, no, un pastor solo él puede pastorear hasta 150, ¿verdad? Y yo creo que al final eso es lo que va a terminar de ir marcando el rango de dónde termina esta siguiente etapa. La capacidad del pastor de... Nunca lo hacemos solos, nunca deberíamos de hacerlo solos, pero hasta cierto punto hacerlo de una manera bastante solo. Y por eso es que él hablaba de la contratación de alguien. Entonces, por supuesto, hay líderes que tienen más capacidad y vamos a tener personas que son Superman y pueden pastorear solos una iglesia de 500 y Dios los bendiga, pero no hay muchos de esos, ¿verdad? Y vamos a tener personas que van a ir topando en su capacidad, y no solo en su capacidad, sino en su capacidad de liderazgo personal, sino también en su capacidad de administración del tiempo. Porque pues probablemente una iglesia está dando el paso de una iglesia en casa a una iglesia pequeña, y esto implica gastos, como tú decías, de financieros para la iglesia, pero también va a demandar más tiempo del pastor, más tiempo del líder principal. Y ese líder probablemente todavía no esté siendo pagado y sostenido por la iglesia. Ese líder probablemente todavía sea bivocacional, y entonces él va a tener que comenzar a partir ese tiempo y decidir qué tanto tiempo le puedo dedicar a la iglesia mientras tengo un trabajo que me ayuda a sostener económicamente mi familia. ¿En qué momento la iglesia puede comenzar a aportar económicamente para el sostenimiento de la familia del pastor, y en qué porcentaje de su sostenimiento? Entonces, eso también va a irle permitiendo va a ir determinando no solo la velocidad del crecimiento de la iglesia, porque en Guatemala hay un dicho que dice: al ojo del amo engorda el ganado. No sé si ustedes lo tienen, pero sí. La idea va a depender mucho de qué tan presente esté el líder para ver cómo el discipulado de las personas, el crecimiento de la organización, la organización de la organización, valga la redundancia, y todo eso va a depender del tiempo que él le pueda dedicar. Entonces va a llegar un punto en algún momento de esta transición donde pues la iglesia va a tener que comenzar a aportar al sostenimiento económico del líder, o quizás dar el paso de contratar al líder y el líder dar ese paso de fe, de quizás decir: ok, pues este es el sacrificio que uno hace por el ministerio, voy a abandonar un ingreso seguro para tener pues un ingreso probablemente menor, probablemente todavía no garantizado, pero dando el paso de fe que el Señor va a sostener su obra y va a sostener a mi familia. Entonces aquí vienen varias decisiones ya pues yo iba a decir de miedo, pero realmente son de fe. Tremendo. Bueno, hay dos cosas que me resultan interesantes. Es que uno de esos grandes desafíos también, y creo que en Latinoamérica, donde quizá muchas de esas personas nuevas que se van sumando, o algunos nunca vinieron de un contexto de iglesia, o otros son personas que están saliendo de contextos de iglesia bastante poco saludables, donde a veces se hizo un énfasis poco desmedido en la parte económica. Creo que uno de los desafíos para un pastor nuevo, un pastor que está comenzando con una plantación, es poder comenzar a predicar sobre la necesidad de que esos nuevos miembros comiencen a colaborar y a ser responsables también con las cuestiones económicas de la iglesia, y esos nuevos desafíos que la iglesia va a tener, tanto para poder rentar un lugar como también para poder llegar a contratar a una persona, o poder empezar a sustentar al pastor y su familia, de que creo que muchas veces por un poco este estereotipo que hay en Latinoamérica, ¿no? de tantas iglesias de la prosperidad, puede ser un tema en el cual muchos, yo por lo menos me identifico en un principio, si bien ahora me he quitado un poco ese miedo, podemos ser un poco tímidos en comenzar a desafiar claramente en el aspecto bíblico de que la gente sea responsable también por ese aspecto, ¿no? Sí. Y parte de... Perdón, dale. Pero parte de ese irse quitando la timidez también va a ir
encontrándose en la medida en que el líder se encuentra más arraigado en el corazón de las personas que está pastoreando. Porque en una iglesia en casa quizás nos vemos un poquito más, hay poco entendimiento quizás de la autoridad que tiene el pastor. No, ahorita es el que nos dirige, con el que platicamos, pero todavía no necesariamente estamos llegando a un punto de sujetarnos o por lo menos no tan conscientemente, y en algún momento eso va a comenzar a cambiar. Y conforme eso comienza a cambiar, también nos vamos a ir sintiendo más cómodos nosotros con hablar de estos temas que tal vez resultan incómodos. Y evidentemente tiene que ir creciendo la autoridad del pastor, pero también tienen que ir creciendo el número de líderes, el número de personas que acompañan al pastor. Keller le llamaba informales, ¿verdad? Pero tienen que ir creciendo también. Entonces yo creo que de una plantación que estamos hablando que tienen 40 personas, el pastor puede hacerlo solo, con personas influyentes que influyan solamente, pero ya cuando hablamos de una persona de una iglesia de 41 personas a 200 personas, tiene que tener voluntarios oficiales. De pronto quizás no contratados, quizás ni siquiera bivocacionales en el aspecto de que la iglesia les está dando algo, pero sí tiene que tener voluntarios oficiales, ya personas encargadas de diferentes departamentos, de diferentes ministerios. Se tiene que empezar a organizar todo el tema de ministerios, seccionarlos, personas empezar a servir debajo de ese liderazgo, diríamos algunas veces informal o formal, ¿verdad? Y ya desde allí la iglesia en su fundamento o en su estructura se va sosteniendo, ya no solamente con el foco pastoral, que evidentemente tiene una responsabilidad muy alta todavía, ¿verdad? En el tema de las relaciones, como decía el pastor Francisco ahorita, dependiendo del líder y de cómo se relaciona con las personas, 75 personas, algunos dicen 50 personas nada más. Pero si es Superman, como decía ahorita, yo creo que 150 personas a lo mucho, a lo máximo. Por eso se necesitan personas que acompañen, voluntarios, servidores que acompañen esa iglesia pequeña. Se necesitan, es necesario, creo. Una pregunta que así bien cortita me gustaría que puedan contestar los dos. ¿Ustedes recuerdan cuántas personas o miembros, no sé si queremos referirnos en cuanto a miembros oficiales o asistentes regulares, tenían sus iglesias cuando la iglesia llegó a contratar a la primera persona, al primer staff a tiempo completo? ¿Hayan sido ustedes mismos o no? Quizá ustedes seguían bivocacionales pero decidieron contratar a otro. ¿Se acuerdan más o menos cuántas personas tenía la iglesia? En mi caso teníamos 85 personas cuando empecé a trabajar bivocacional. O sea, media parte o media ofrenda, le llamamos en aquel tiempo, me la daba la iglesia y el resto en un colegio donde trabajaba. Teníamos 85 miembros oficiales, 120 asistentes en total teníamos en la iglesia. Nuestro caso fue un poquito distinto en el sentido que creo que la etapa de la iglesia en casa prácticamente nos la brincamos. Nosotros nos reunimos la primera vez, un primer domingo en una casa. Estuvimos 6 domingos en diferentes casas, más en 6 domingos pasamos por 3 diferentes casas, y el 7º domingo ya estábamos en un local, y solo el cambio de la casa al local nos hizo brincar de una asistencia más o menos de unas 30, 40 personas. Todavía no teníamos membresía formal, no teníamos nada, y de repente ya éramos 80. Se duplicó, y unas 8 semanas después de eso tuvimos la inauguración oficial de la iglesia y éramos casi 200. Entonces nos brincamos algunas de esas etapas, y entonces realmente
en ese entonces ni siquiera me pagaban a mí, yo todavía trabajaba de tiempo completo, yo soy ingeniero civil, trabajaba de tiempo completo y le dedicaba los sábados, los sábados todo el día y los domingos de madrugada a la preparación del sermón y a todo lo demás, porque a veces me tenía que levantar a las 3 de la mañana el domingo porque no había podido terminar de preparar el sermón, porque a las 10 de la mañana se iba a reunir la iglesia, entonces tenía ahí unas 5, unas 6 horas para poderme preparar pero llamémosle, quizás en nuestro caso fue un poquito más la excepción que la norma, pero yo creería que lo que decía Rubén va a ser una experiencia bastante común. Conforme la iglesia ya tenga unas 60, 70 personas, quizás ya van a haber recursos para comenzar a pagarle algo al pastor. Quizás no todo, pero sí algo, de tal manera que el pastor ya pueda dedicar tiempo más intencionalmente. Y nosotros quizás como en las 200, 250 personas también ya entró un hermano que de hecho se congrega en la iglesia de Facundo ahora. Entró un hermano que él se propuso para el puesto y nos dice, yo quiero trabajar en la iglesia, y me pasó un documento de 10 páginas de lo que iban a hacer sus atribuciones y me hizo ver cómo él iba desde organizar los eventos internacionales y andar llevando y trayendo a los conferencistas internacionales, cuando la iglesia ni siquiera harta pensaba en café para los asistentes, pero él ya tenía una visión enorme y bueno, él fue nuestra primera contratación formal en la iglesia. Y de Guatemala lo trajimos a Uruguay acá. Es producto de exportación, Producto de exportación. Mira, justo me acaba de mandar un mensaje ahora mientras estamos grabando. En fin. Bueno, sí, y ahí podemos ver, ¿no? Como incluso dentro de esto de Latinoamérica, quizá una situación media promedio, como la que comentaba el pastor Rubén, también marca una diferencia en cuanto a algunos casos también dentro de Estados Unidos, donde a veces la gente tiene un poco más incorporado esto de que la gente comienza a diezmar o ofrendar generosamente desde el comienzo, y ya con un grupo de eso de 40, 50 personas, a veces uno conoce iglesias que ya ahí ya pueden contratar a su primera persona a tiempo completo, y acá en Latinoamérica eso se dilata un poco más, ¿no? Así que bueno, otra de las características es que bueno, todavía hay gran expectativa de que cada miembro debe tener relaciones cara a cara con los demás, y vieron que esto está expresado diferente con la plantación, donde la expectativa es de intimidad. Y esto yo lo viví de chico, que yo crecí en una iglesia que ahí en mi periodo de niñez a la adolescencia siempre osciló entre unas 100 a 130 personas más o menos, y claro, es una iglesia, claramente uno no tiene intimidad con todos, pero cualquiera que pasara un año y medio en la iglesia podía esperar conocerse los nombres de todos, ¿no? Y eso por lo menos también un cierto nivel de comodidad o de seguridad, ¿no? Entonces esa suele ser también otra de esas cosas que por eso después también hay como otra pérdida mayor, y sin duda es un buen tiempo para hacer un énfasis bien fuerte en la importancia de los grupos pequeños, para ahí poder también tener poder crecer en esa intimidad que por supuesto que se necesita llegar a tener intimidad con algunas personas específicas dentro de la iglesia para poder compartir nuestra vida de verdad, ¿no? Y sí, Francisco. Y quizás en esta etapa pensar en grupos pequeños, sin duda que nunca es muy temprano para comenzar a pensar, pero podría sonar aún un poquito prematuro. En nuestra experiencia, antes de grupos pequeños completamente organizados, ya establecidos, comenzamos con crear ambientes, pues otras buscar ambientes más pequeños. Entonces teníamos algunas clases de teología donde pues ya si la iglesia tenía 80, tenía 100 personas, entonces ya la clase de teología solo iban 20, iban 25 y entonces volvían a encontrar un pequeño grupo donde ahí sí conocían otra vez a todos y volvía a suplir esa necesidad. Entonces quizás no necesariamente tiene que ser grupos pequeños, comienzan a nacer grupos de teología, quizás algunos programas. Instituimos, por ejemplo, un programa que se llamaba Recovery en ese momento, y Recovery pues se caracterizaba precisamente por eso, era un grupo pequeño, y lo curioso era pues terminaba el grupo, terminaba el curso que estábamos dando, teología sistemática o Recovery o lo que sea, y entonces volvíamos a experimentar otra vez esa pérdida, porque pues ahora se nos acabó el grupo, se nos acabó el lugar donde nos juntábamos, y ahora qué. Pero sin duda es tiempo de comenzar a pensar, ya sea en grupos en casa o simplemente en ambientes más pequeños donde la gente pueda otra vez verse
conocer a todos. Sí, y yo creo que bueno, Keller también dice eso, que en esta etapa el enfoque son espacios generales ministeriales en la iglesia. Él dice ancianos, jóvenes, ministerios de alabanza. Todavía él no enfatiza mucho en los grupos en casa, pero así como tú dices, Pastor Francisco, que nunca es tan temprano como para pensar en grupos en casa, pero en el documento él lo que está pensando es, y lo que puedo ver detrás de sus palabras es, se tiene que afianzar una estructura relacional dentro de algún ministerio en la iglesia. Es decir, los jóvenes se tienen que estructurar muy bien, el ministerio de adoración, de alabanza se tiene que estructurar muy bien, los ancianos se tienen que estructurar muy bien con sus líderes, y allí en medio de la estructuración de cada departamento se van relacionando. Hay una relación, y yo lo pude ver. El ministerio de alabanza o el departamento de alabanza o de adoración aquí llegó un momento que tenía 20, 25 personas, entre 15 y 25 personas, y ellos andaban juntos, salían juntos. Entonces, orgánicamente la relación cara a cara se hacía desde el servicio, desde el ministerio. Entonces la iglesia se iba relacionando en coinonía, pero al mismo tiempo también iban haciendo iglesia, se iba estructurando la iglesia desde que teníamos 80 personas, 60 personas, 100 personas o 120 personas. Entonces, prácticamente allí, con esa manera de hacerlo, se matan dos pájaros de un solo tiro. O sea, se relacionan las personas, pero al mismo tiempo empiezan a servir juntas. Entonces se empieza a estructurar la iglesia pequeña para poder correr hacia el otro nivel un poquito más estructurados. Sí, en nuestro caso creo que lo vivimos un poco diferente, pero tiene que ver con el hecho de que no fue una plantación, de que fue este proceso de replantación o revitalización en una iglesia que sé que para algunos le va a parecer muy raro, pero una iglesia que lleva años de ser menos de 15 personas, incluso cuando llegamos eran 7 u 8. Entonces esa crisis que Keller la plantea a los 40, de la pérdida de la intimidad, nosotros la vivimos llegando a las 20 personas, ya la gente lo estaba sufriendo, de que por años no había llegado nadie nuevo a la iglesia, y ahora de repente, bueno, ¿quiénes son estas personas nuevas? ¿Por qué no somos solamente nosotros los de antes los que seguimos tomando las decisiones? ¿Por qué? Entonces se dio un poquito de eso, y claro, era tan poca gente que no teníamos la capacidad para crear tantos diferentes ministerios de servicio. Entonces, bueno, empezar como a dividir en esos grupos de estudio, de oración, de los grupos pequeños. En nuestro caso fue algo que a algunas de esas personas le sirvió para generar un poco para mantener la intimidad, y además para mezclarlos con algunas de las personas nuevas. Pero entiendo que en un contexto de plantación lo que ustedes dicen y lo que plantea Keller es algo claramente mucho más lógico para ese contexto, ¿no? Bueno, un par de cositas más, ahí así no se nos va demasiado. Les tiro, miren, dos en una porque están muy relacionadas. Keller plantea de que acá tenemos también, se empieza a levantar muchos líderes informales, lo que él le llama líderes de opinión. O también habíamos comentado en el episodio anterior de estas personas que uno sabe que si uno los convence a ellos, mientras ellos más o menos estén de acuerdo con esa opinión o con esa decisión, el resto de la gente también va a seguir, ¿no? Y aunque ya tengamos líderes designados y elegidos, el sistema informal de liderazgo se mantiene extremadamente fuerte, ¿no? Y esto es algo que yo también ya voy experimentando, ¿no? Personas que no están en un rol de liderazgo, pero que uno ve y uno sabe que la gente los mira, que la gente ve, está tanteando qué están pensando, qué opinan, y cómo podemos lidiar con eso. Principalmente hay pregunta para Francisco ahí, ¿cómo podemos hacer cuando quizás estos líderes de opinión no necesariamente van acompañando el proceso y la visión o el camino que está tomando la iglesia en este crecimiento? Ahí es donde ya el líder tiene que comenzar a tomar un rol más como líder visionario.
Eventualmente vas a comenzar a tener la reunión antes de la reunión y la reunión después de la reunión, porque pues tuviste la reunión antes de la reunión para convencer a estos líderes de opinión y tuviste la reunión después de la reunión para ver a ellos qué les pareció y cómo se puede hacer. Y esto es algo natural que va a ir pasando, pero también aquí ya va a ir influyendo mucho la visión. Todavía ahorita la visión no es lo más importante en el proceso de la plantación de la iglesia. Nuevamente la gente sigue llegando por las relaciones, sigue llegando por la relación con el pastor de manera principal, pero ya estos líderes de opinión ya necesitan tener una claridad o por lo menos una idea un poquito más de hacia dónde vamos. Para ver si ellos se suben al barco, como decimos, o si no se suben del barco, y eso va a hacer toda la diferencia entre pues cómo ellos usan su influencia, cómo ellos usan esa voz que ya tienen en dar el ok a las decisiones, ¿verdad? Entonces, aun cuando son líderes informales, quizás no nombrados por la iglesia, creo que seríamos muy necios de no reconocer la realidad de que ahí están, de que tienen cierta influencia, de que tienen una autoridad, ya sea otorgada por el pastor o bien otorgada por la iglesia de una manera informal, pero la tienen, y entonces nos toca comenzar a ellos, involucrarlos en darles visión, en inspirarlos, en moverlos ahí. Y obviamente, conforme la iglesia va creciendo más y conforme la iglesia se va formalizando más, pues también el grupo de influencia de ellos, si siguen siendo líderes informales, se va a ir quedando pequeño en proporción del resto de la iglesia, porque van a estar entrando personas nuevas que ya no saben tampoco quiénes son ellos y que tampoco ellos ya no ejercen una opinión tan fuerte sobre ellos, pero mientras la ejerzan tenemos que reconocerlo. Sabes también, Facu y Pastor, que estaba pensando mientras te escuchaba sobre la importancia de la membresía, porque ya en una iglesia que tiene 150, 120, 180 personas, se ha tenido que ir creando un poco. Yo sé que el documento no habla mucho sobre la membresía formal, ¿verdad? O no la diferencia como tal. Habla de números, ¿verdad? Que yo me hacía la pregunta, bueno, ¿de números formales, miembros formales o de números totales, ¿verdad? Pero pongamos que son números totales y no miembros formales. Pongamos que hay una iglesia de 180 personas y una membresía de 70 personas. Si nosotros damos toda la parte de la estructura, de la visión, de la misión de la iglesia a las 70 personas, esas 70 personas son las que van a soportar, ¿verdad? Son las que van a ir creciendo, son las que van a ir madurando, son las que van a ir de alguna manera u otra sosteniendo la estructura de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que la membresía allí, en ese crecimiento de pasar de 100 a 200 personas, es supremamente importante, porque desde la membresía hay servidores, hay cristianos fieles, y ya gente que ha sido probada, ¿verdad? Que ha pasado un proceso de membresía o de discipulado para llegar a ser miembros. Entonces allá hay algo un poco más estructurado que se está cocinando para poder pasar al otro nivel después de las 200 personas. Y ahí hay como una combinación entre liderazgo informal y membresía formal. Se puede estructurar mejor, o podemos ver una estructuración mejor desde ese punto de vista. Excelente eso. Bueno, y quiero cerrar acá también con lo último, una de las últimas cosas acá que menciona Kellen en su artículo, y esto creo que es algo que nos pega bastante, nos pega también bastante por dos cosas. Primero, nuestro productor del podcast, Alex Urrea, nos comentaba que en este tamaño, ¿no? Entre 40 y 200 es donde se encuentran la mayoría de las iglesias de Action 29. No sé si se refería solo dentro de Latinoamérica o a nivel global. Pero además, otra característica de Action 29 es que somos, creo que la enorme mayoría de los pastores de Action 29, apasionados por la enseñanza y la predicación, ¿no? Y de buena predicación bíblica y de buena enseñanza, ¿no? Y algo que creo que nos confronta
con todo lo que nos apasiona la predicación, dos cosas que dice Keller es que dice, mientras que en una iglesia grande la gente te dejará pastorearlo si eres un buen predicador, en una iglesia pequeña se da lo contrario. Las personas van a escuchar tus sermones si eres un buen pastor. Y el pastoreo efectivo y amoroso de cada miembro es la fuerza motora del ministerio, más que el liderazgo y las habilidades de comunicación. Y bueno, qué fuerte realidad donde bueno, me ha tocado experimentarlo, ¿no? No hay cantidad de talleres de Simeon Trust o libros de predicación que uno pueda leer que puedan, o trabajo exegético que a veces pueda sumar los puntos con la gente que suma si uno se toma ese tiempo para esa visita, para ir, para después del servicio, tomar de la mano una anciana y orar con ella, o bueno, poder realmente acompañar a la gente en la realidad de la vida, ¿no? Y bueno, eso, Pastor Rubén, ¿cómo lo has podido experimentar? Esas puertas que abre también en el momento de la predicación, el estar presente también en el pastoreo durante el resto de la semana. Sí, fíjate que esta semana fuimos a visitar a un matrimonio que se acabó de enterar que tiene una enfermedad en los huesos, cáncer de huesos. Y cuando fuimos con mi esposa, porque fui con ella a visitarlos, nos dieron agua, nos atendieron, pero ya cuando llegamos a orar, ¿verdad? El hombre decía, este esposo decía, mira, ustedes no saben, no se imaginan lo que significa para mí que ustedes hayan venido. Ustedes no se lo imaginan, ¿verdad? Yo estoy seguro que estoy predicando correctamente, yo intento hacer todo lo posible para predicar teológicamente correcto, para predicar el texto, estudio bien el texto, no sé cuántas horas estudio durante la semana el texto, leo, investigo, hago todo lo que tenga que hacer para poder montarme en el púlpito y para poder predicar todo el consejo de Dios 100%. Pero él no me dijo, esa fue ese matrimonio, ¿verdad? Otros se quedan por la predicación. Pero en ese matrimonio él no me dijo, gracias porque yo veo tu esfuerzo de 20 horas, de 25 horas, yo veo los libros que tú te has leído, es que no hay enseñanza que me encante porque tú siempre estás hablando de otros pastores, de la reforma y de esto y del otro. Él no me dijo nada de eso, él me dijo gracias porque viniste a orar por mi esposa, juntamente con tu esposa, con Mariana, mi esposa. Viniste a orar con tu esposa por mi esposa. Eso fue suficiente. Sentirse amado, sentirse abrazado, sentirse cuidado. Así dijo. Y yo sé que ese corazón está ligado a la iglesia porque se sintió cuidado, ¿verdad? Entonces yo lo pude ver y te respondo a tu pregunta con este ejemplo que pude vivir el lunes pasado. Y yo creo que esto, les vamos a dar ejemplos como esos, y hay dos cosas aquí. Primero, todavía hay una expectativa de tener ese acceso al pastor en este tamaño de iglesia, y entonces eso no solo se agradece, se espera hasta cierto punto. Y segundo, también hay una realidad del tiempo que el pastor principal le puede dedicar a la preparación de la predicación. Lo vimos probablemente en este tiempo, la mayoría de pastores todavía sean bivocacionales o quizás todavía estén trabajando de tiempo completo y dedicándole el sábado y la madrugada del domingo, como fue mi caso, a la iglesia. Y la realidad es que una buena predicación, una predicación que no solo es fiel a las escrituras, porque todos deberíamos aspirar a eso, sino una predicación que sea más inspiradora, una predicación que toma tiempo, toma dedicación, toma horas de estudio, horas de preparación, y la realidad es que en esta etapa la mayoría de pastores no las tienen, ¿verdad? No lo hagamos de menos. O sea, si de alguna manera tú tienes la capacidad de hacerlo, o sea,
La predicación siempre va a ser central en el crecimiento de la iglesia y en la salud de la iglesia. O sea, y no solo una predicación fiel a las escrituras, sino una predicación cautivante, una predicación que te inspire, que te capture tu atención, que sea relevante. Eso siempre va a ser central al crecimiento, pero otra vez, yo estoy de acuerdo con Keller. Esta es una etapa donde la gente va a llegar a la iglesia, aun si no eres todavía un predicador tan bueno, porque tienen acceso a ti, porque fuiste a orar por la esposa, porque los acompañaste en el funeral del abuelo o en el funeral del hijo, y ese tipo de cosas van a marcar toda la diferencia. Ahorita vas a conseguir miembros más fieles de la iglesia ahora por la relación que tienes con ellos, que porque sos el nuevo John Piper de América Latina, y entonces todos dicen, esa es la iglesia donde yo quiero ir porque les enseñas la mejor, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. O sea, nunca hagamos de menos la importancia de la predicación, no solo fiel, sino la predicación cautivante, pero al mismo tiempo sepamos que ahorita va a tener más peso esa relación, esa visita, esa oración, esa llamada, esa relación. Quisiera terminar con una palabra de ánimo para muchos pastores que quizá, algunos que han llegado quizá a un cierto tamaño de iglesia y se han visto estancados por un tiempo, ¿no? Y escuchan estos podcasts y dicen, bueno, yo realmente delante de Dios entiendo que estoy haciendo todo bien, ¿no? ¿Y qué pasa con la iglesia que no crece, ¿no? O que no pasamos esa siguiente etapa, ese siguiente escalón numérico, ¿no? Y bueno, recordar de que esto siempre es una cuestión de la soberanía de Dios, que el Señor nos ha colocado en un lugar específico, en un contexto específico, y que sí está bien que midamos cosas y tenemos que celebrar los números, porque los números, más personas son más personas que conocieron a Jesús, porque están comenzando una relación más profunda de discipulado en Él. Pero fui desafiado el año pasado en un curso justamente de replantación y revitalización, donde son contextos que a veces son un poquito más lentos los procesos por la historia previa que tiene la iglesia. Y este profesor ahí de ese curso nos decía, bueno, ¿qué tal si por ahora, en vez de contar la asistencia todos los domingos, en vez de hacer una tabla sobre eso, empiezan a contabilizar la cantidad de visitas que hacen por mes? La cantidad de personas o familias que invitan a su propia casa a una comida, o empiezan a celebrar esas cosas que sí dependen de ustedes, pero que van a hacer la diferencia en este tamaño particular de personas, la cantidad de enfermos que van a visitar el hospital, ¿no? Entonces, bueno, este año lo tomé como desafío, ¿no? Yo ya tenía una lista ahí con todos los miembros y después los asistentes regulares, y yo ya tenía desde antes una tablita donde por mes me quería asegurar y quería hacer un tit de que me había tomado un tiempo para orar por cada uno. Y este año le agregué otra columna que era para poder visitarlos, y otra columna que fuera para poder invitarlos a comer a casa. Esa de invitarlos a mi casa iba a ser imposible tenerlos a todos en un mes, pero por lo menos asegurarme de ir pasando a través de las diferentes personas de la iglesia, ¿no? Y eso, y en este poquito par de meses de que voy teniendo un énfasis especial con eso, puedo también, como nos contó Rubén y como nos contó Francisco, de que ha tenido sí un impacto ahí en la vida de las personas y en su apertura también para con la iglesia. Así que bueno, sigamos firmes adelante por la gloria de Dios, haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer, confiando en que nuestra tarea es dar nuestras vidas en servicio a nuestro Señor, y Él es quien da el crecimiento a su debido tiempo y a su forma, mientras nosotros sigamos siendo fieles. Así que muchas gracias, Pastor Rubén, muchas gracias, Pastor Francisco, por su tiempo, por su dedicación, por toda su sabiduría y experiencia expresada en este podcast. Que el Señor les bendiga, y muchas gracias a todos los oyentes. Si les faltó algún episodio anterior de esta temporada, vuelvan para atrás, que hay mucho jugo ahí para sacarle a estos podcasts. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.